a esta nueva emisión de Sin Filtros y a este cuarto episodio de nuestra serie Elecciones Soberanas 22X. ¿Y X por qué? Porque no tenemos una fecha para esas elecciones. Hoy vamos a trabajar un tema que ustedes nos han pedido porque es un juicio al poder electoral. Y es que hasta qué punto se puede hacer un juicio al poder electoral. Tenemos la escena del crimen para que los tribunales la puedan estudiar con personas que específicamente conozcan del tema. En este capítulo vamos justamente a trabajar hasta qué punto en el sistema de justicia, por ejemplo, se puede poner una evidencia clave. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos y muchos ejemplos de que los fraudes electorales y estos mecanismos utilizados por los estados para moldear, cambiar, manipular la decisión del soberano puedan ser probados, es decir, desde las actas que pueden ser probadas hasta el sistema electrónico que requiere para que sea aprobado frente a una corte una serie de elementos que, dicho sea de paso, también existen. Así que vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que están uniéndose a esta hora a nuestro programa. Esto es interactivo, razón por la cual los invito a participar desde ya en el super chat de YouTube y en todos los mecanismos de mensaje que tenemos en nuestras diversas plataformas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel para empezar esta discusión tan interesante. Muchísimas gracias, doctor Luis Manuel Aguana. Bienvenido nuevamente a su casa. Gracias, Medibor. Un gran saludo para ti y para todos los oyentes. Igual a Guillermo y a Iñaki que nos acompañan hoy. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Medibor. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu público y a Emanuel. Que Iñaki también, que ya vendrá. Ya Iñaki viene, se incorpora en la segunda parte de este programa, pero antes de empezar con nuestra discusión del día de hoy, ¿por qué no recordamos lo que estábamos hablando en el episodio pasado? ¿Por qué? Porque es sumamente importante entender la línea de este programa. Adelante con el video. Una conclusión geopolítica reciente es tremenda. 0 presidentes legítimos en 20 años. Vamos a analizar los motivos. Todo esto arranca en Colorado, Estados Unidos. Allí, un testigo protegido soltó una bomba bajo juramento. Hablamos de un ingeniero venezolano clave, el mismísimo coordinador que configuraba las máquinas de votación del CNI. Ojo a esto. Confesó haber montado las llamadas salas de guerra, instalaciones secretas para manipular las elecciones. Según él, desde ahí, la cúpula chavista y altos mandos militares movían todos los hilos electorales. En 2004 afirma que inyectaron de golpe 1 millón de votos completamente falsos al sistema. Y la cosa evolucionó. En 2006 integraron un software especial llamado SAS Data Utility. ¿Para qué servía? Pues permitía emular máquinas a distancia y enviar resultados electorales totalmente prefabricados. Increíble. Además, sumemos la enorme diáspora. El 30% de la población vive fuera, sin representación política. Para colmo, se crearon miles de centros de votación con una sola mesa, puro control territorial estratégico. Hay un detalle legal fundamental. En Venezuela, el voto válido reside única y exclusivamente en la máquina. Y toda esa información se transmite por una red privada y muy restringida de CanTV, la estatal telefónica. Pero llegamos a julio de 2024. De repente, esa manipulación nocturna habitual falló estrepitosamente. Un experto en el panel lo definió brillantemente como la extraña anomalía del no fraude. Como las máquinas imprimieron las actas reales, las autoridades entraron en pánico, apagaron todo alegando un falso hackeo. Declararon ganador a Maduro, claro, pero los analistas confirmaron que esas cifras finales son matemáticamente imposibles. Así se dibujan 20 años de fraude tecnológico continuo para anular sistemáticamente la voluntad popular. Visto esto, queda una duda gigantesca. ¿Por qué la supervisión técnica de la oposición permitió esto 20 años? Ustedes escucharon este video y los invito para que vean el capítulo anterior, el número 3 de esta serie. Y a confesión de partes, relevo de un poder electoral, la información que se dio en ese proceso judicial en los Estados Unidos deja claro hasta qué punto estamos frente a un proceso de carácter fraudulento, pero en una escena de crimen. No es tan fácil, ciertamente,
que un caso como esto pueda llegar a un tribunal, pero la realidad nos lleva también a un largo y tal vez obstaculizado camino, que es el de los tribunales. Nosotros tenemos muchísimos casos en los Estados Unidos donde se plantea este asunto, pero no solamente ha sido en Estados Unidos, en otros países también. Guillermo, adelante. Sí, Mabel, quiero empezar contando un caso que sucedió en Alemania. En realidad nunca se confirmó el crimen y pese a no haberse confirmado, se hizo todo lo posible para que esto no sucediese en el futuro. Se trató de unas elecciones de una alcaldía en Alemania, era con voto electrónico y supuestamente el que ganó la elección, según unas cuentas y unos cálculos que sacó un físico alemán, había sido de forma fraudulenta. O sea, las máquinas habían inventado los números de votos. Este señor envió su escrito al Tribunal Constitucional alemán para que derogaran el resultado de la elección. El Tribunal Constitucional dijo, mira, yo sobre la parte numérica y sobre el resultado de esa elección no me voy a pronunciar, pero sobre lo que sí me voy a pronunciar es sobre la soberanía de los alemanes, del pueblo alemán. O sea, los ciudadanos alemanes no tienen por qué confiar en unos técnicos que son los que programan las máquinas y dejar toda la soberanía, traspasársela a un grupo que son 4 o 5 técnicos que son de los que dependen el futuro del país. El tribunal alemán lo consideró totalmente inaceptable. Argumentó que el ciudadano tiene derecho a saber cómo se transmite su soberanía, o sea, todos los pasos a través de los cuales pasa el proceso desde que él vota hasta que se cuenta el voto, y que no puede haber una especie de caja negra en el intermedio, que simplemente para los ciudadanos es una cuestión de fe. O sea, ¿qué pasa con esos votos? Que eso es justamente lo que ha pasado en Venezuela y en muchos otros países. La gente vota, entonces todo el proceso termina siendo un auto de fe, porque son unas máquinas que programan y controlan un pequeño grupo de ingenieros. El tribunal alemán dijo, eso no puede ser, y se prohíbe el voto electrónico en Alemania, y todos los pasos de la elección que se hagan tienen que ser entendibles por el elector. Pero yo quiero poner aquí un punto sobre todo esto. Eso sucedió en Alemania, y Alemania era una república en la que existe justicia, existe un tribunal supremo respetable, y hizo esa condición. Hizo esa resolución que ha sido ejemplar para el mundo. Pero sin embargo en Venezuela no tenemos las condiciones porque no tenemos un tribunal al cual acudir, excepto tal vez el tribunal legítimo que está en el exilio, pero el Tribunal Supremo de Justicia o la sala electoral de ese tribunal que está en Venezuela, el tribunal sechavista, no podemos ir, y tampoco podemos ir a otras instancias porque ya vimos, por ejemplo, que la OEA está totalmente tomada por el chavismo y por grupos afines al chavismo. Y lo mismo incluso también vimos en el caso de cuando vimos el juicio con Caricán, que estamos esperando que tuviera una resolución. Después nos enteramos que hasta la hermana de Karim Khan trabajaba para el gobierno o para el régimen chavista. Entonces, esa cosa que sucedió en Alemania, que fue una maravilla, el escenario en Venezuela es muy, muy distinto. Y nosotros tenemos que ver ante quién presentamos las evidencias de la escena del crimen, que por supuesto en Venezuela se ha cometido de una forma continuada, pero tenemos que ver. Y si no tenemos a dónde llevarlo, yo creo que tenemos que llevarlo, presentar todas las evidencias a ustedes que son los oyentes, a todos los que nos están viendo, porque somos los mismos ciudadanos quienes juzguemos ese crimen y quienes conozcamos de esos crímenes continuados que acabaron con Venezuela, porque si no hubieran sido por toda esta retahíla de fraude desde 2004 hasta 2024, Venezuela hubiera sido otra. Todos estuviéramos viviendo mucho mejor y en nuestro país. Importante destacar esto porque cuando se habla de crimen, se habla de una escena de crimen,
se habla de la búsqueda de justicia, pero a veces no hay ni siquiera dónde presentarlo, y ahí es donde está el problema. Vamos a ver este video y luego seguimos la discusión sobre este punto tan importante. Adelante con el video. Vamos a entrar de lleno en este análisis. Hoy desgranaremos algo que parece sacado de una película de espías, pero que es muy real. Cómo los expertos proponen investigar unas elecciones digitales comprometidas exactamente igual que si estuviéramos en la escena de un crimen físico. Es un enfoque radical, desde luego, pero absolutamente vital para entender las vulnerabilidades de nuestra era digital. Para organizar toda esta información, vamos a seguir este pequeño guión. Primero, analizaremos la escena del crimen. Pasaremos luego al arma, es decir, la manipulación digital. Después veremos el reto tremendo del control estatal. Analizaremos la evidencia física y estadística y terminaremos con las estrategias de investigación. Empezamos por el principio. 1. La escena del crimen. Para entender todo esto, que se basa en el testimonio jurado de un antiguo alto cargo técnico electoral sobre lo que en los documentos se llama paisá y que se entiende ampliamente que es Venezuela, hay que cambiar el chip por completo. No podemos hablar de un simple error informático. Estamos hablando de un presunto crimen contra la soberanía. La idea clave aquí es tratar la manipulación electoral con la misma exigencia probatoria que un robo o un crimen físico. Si la voluntad popular es la víctima, necesitamos forenses digitales para encontrar las huellas. Así de claro. Y todo este presunto delito se apoya en una trampa legal interesantísima. Resulta que la ley establece que el único voto válido es el que se almacena en la memoria digital de la máquina. Da igual lo que digan las papeletas físicas que se meten en la urna. Básicamente, esto transfiere todo el poder del mundo real, del papel, al código totalmente opaco del sistema informático. Punto número 2. El arma y su manipulación digital. Claro, si la memoria digital dicta la ley, quien la controla lo controla absolutamente todo. Según este ex responsable informático, el arma concreta que altera estos datos sin dejar rastro se llama SAES Data Utility. En teoría, su función original es hacer auditorías, pero en la práctica funciona como la llave maestra de un edificio. Permite a alguien entrar, emular que es una máquina de votación, inyectar un montón de votos fantasma y salir por la puerta principal sin que salte ninguna alarma. Y la metodología para lograr esto es casi quirúrgica. Funciona en 3 pasos. Primero, la herramienta emula a las máquinas físicas. Segundo, inyecta los votos pero manteniéndose justo por debajo del radar, con variaciones estadísticas mínimas del 2 o 3%, para no levantar sospechas. Y tercero, transmite todos esos datos manipulados fuera de los canales normales. Literalmente un trabajo de altísima precisión. Pasamos al punto 3, el gigantesco desafío del control estatal. Porque, seamos realistas, montar una operación de este calibre requiere controlar toda la infraestructura de telecomunicaciones. Y aquí entra el tema del encubrimiento. Resulta que los archivos de registro de los sistemas, los famosos logs, estaban limitados a unos ínfimos 20 megabytes. 20 megabytes hoy en día no es nada. ¿Qué significa esto? Pues que en unas elecciones de varios días, esta evidencia digital crítica simplemente se iba sobreescribiendo, borrando cualquier posible rastro del delito de forma automática. Para ilustrar esto con un ejemplo, el testigo relató un incidente súper revelador en el estado de Mérida. Los resultados se transmitieron puenteando por completo a la compañía telefónica estatal. Saltó una alerta roja automática por falta de datos, pero, sorprendentemente, el centro de mando contestó que todo se había recibido al 100%. O sea, los datos entraron por la ventana, sin dejar ni un solo rastro oficial. Y por si fuera poco, el testimonio afirma que el sistema tenía unas vulnerabilidades de seguridad que parecen de broma, como guardar contraseñas supercríticas en texto plano, es decir, legibles para cualquiera con un mínimo de acceso. Esto, en ciberseguridad, es como dejar la puerta de una caja fuerte abierta de par en par, facilitando muchísimo los ataques para interceptar y modificar los datos de forma remota. Punto 4. La evidencia física y estadística. Cuando analizamos la parte física, nos encontramos con una desconexión total entre la calle y el registro digital. Veamos un dato tremendo. El último censo oficial es del año 2011. Desde entonces, se calcula que unos 8 millones de personas han emigrado del país. Esto crea una inmensa población fantasma. Millones de ciudadanos que siguen figurando como votantes activos en unos censos que están totalmente desfasados. Y aprovecharse de esta población fantasma es extremadamente fácil, porque el 46% de las mesas de votación funcionan sin hacer ningún tipo de escrutinio físico de las papeletas. Es casi la mitad. No hay cruce de testigos, no hay conteo manual para verificar la máquina. Es básicamente el escenario perfecto para asignar el voto de millones de ausentes directamente en la memoria digital. Vamos con el último punto, el 5, las estrategias de investigación.
Con semejante nivel de control estatal, la gran pregunta es, ¿cómo se garantiza la cadena de custodia bajo estándares internacionales? Pues los investigadores tienen que triangular 3 capas de pruebas, cruzar los poquísimos rastros digitales que quedan, con las limitadas actas físicas en papel y apoyarse de forma fundamental en los testimonios de los técnicos internos que conocen las tripas del sistema. Pero el gran reto, la pregunta del millón en esta escena del crimen, es ¿cómo se puede probar ante un juez que ha habido manipulación cuando el arma digital ha sido diseñada específicamente para ser invisible y borrar sus huellas? Pues la solución es brillante. Cuando el código es invisible y los registros desaparecen, el peritaje estadístico se convierte en la huella dactilar del fraude. Se usan herramientas matemáticas contundentes. Por ejemplo, el análisis de varianza sirve para detectar centros aislados que de repente tienen participaciones imposibles de más del 95%. O la famosa ley de Benford, que demuestra matemáticamente si los números de los votos han sido generados de forma natural o si han sido inventados e inyectados por un ser humano. Son pruebas estadísticas irrefutables. Y ojo, porque esto no es un problema local. Según el testimonio jurado, la arquitectura de este software evolucionó y fue pasando de unas manos a otras a través de compras corporativas internacionales entre 2004 y 2010. Esto significa que la investigación no puede limitarse a las fronteras de un solo país, ya que tiene ramificaciones a nivel global. De hecho, conseguir acceder al código fuente real, que es el arma del crimen, requiere una cooperación legal internacional gigantesca. Las empresas tecnológicas muchas veces se protegen detrás de las leyes de propiedad intelectual y los secretos comerciales para evitar auditorías independientes. Romper ese escudo legal es, sin lugar a dudas, el mayor obstáculo para conseguir una verdadera transparencia forense. Lo que nos lleva a una reflexión final muy seria sobre el futuro de la integridad electoral en todo el mundo. Viendo cómo una escena del crimen digital puede encubrirse desde el propio Estado, saltarse controles y exportarse internacionalmente, la gran pregunta es, ¿podemos estar verdaderamente seguros sin imponer estándares de auditoría internacional independientes? Desde luego, es algo que da muchísimo que pensar y que nos demuestra todo lo que queda por proteger en la era digital. Una vez que se vio este video donde se explica específicamente cómo se ha podido documentar en cortes de los Estados Unidos un fraude de esta naturaleza, es decir, un crimen, y un crimen que conlleva también a tocar sociedades completas y también gobiernos y estados. ¿Por qué? Porque el hecho de entregar un voto y con ello una decisión importantísima a una máquina o a un vector, como ustedes lo quieran interpretar, y luego esto se transforme en un cambio completo de la decisión del soberano, pues es un crimen. Y es un crimen que también ha sido tocado en sociedades no justamente desarrolladas, sino en sociedades en pleno desarrollo o en unas muy pobres, e inclusive en sociedades donde hay una fragmentación social impresionante y donde hay una especie de apartheid, donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que han sido inclusive llevados estos casos de fraude o de, si se quiere, una especie de dictamen importante que muestra cómo un fraude electoral en minorías puede aplicarse a un conjunto todo a nivel nacional. En Nicaragua, estamos hablando de Nicaragua, no la de Daniel Ortega, era en el año 2000, hubo un fraude por exclusión electoral. En el año 2003 se logra introducir una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el 2005 se dictaminó una poderosa sentencia contra el Estado nicaragüense. Fue un caso famoso para la época, pero que ha sido tal vez ignorado por muchos. El caso Yatama versus el Estado de Nicaragua. Vaya qué información y qué aprendizaje tenemos de este evento, que dicho sea de paso, no corresponde a lo que ocurre hoy en Nicaragua, porque en Nicaragua las elecciones no existen. Adelante con el video.
Podría ser la historia definitiva de True Crime, pero en el mundo de la manipulación de datos electorales. Ojo, no estamos hablando de rumores o de las típicas teorías de conspiración de Internet. Nos basamos estrictamente en los hechos documentados del histórico caso de Yatama contra Nicaragua del año 2005. Es un viaje alucinante hacia las entrañas de un sistema donde la tecnología se usó literalmente no para contar votos, sino para silenciarlos. Y lo más increíble de todo es ver cómo este caso acabó sentando las bases para proteger nuestra democracia en la era digital. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta del millón. ¿Cómo se demuestra un fraude digital? Porque, pensadlo un momento, es un reto gigantesco. Cuando un sistema electoral está cerrado a cal y canto, operando como una especie de caja negra súper secreta, ¿cómo puedes probar con pruebas reales que los datos han sido secuestrados ahí dentro? Aquí no hay huellas dactilares, no hay cámaras de seguridad que graben el delito físico. Demostrar algo así requiere un nivel de investigación completamente nuevo y, sobre todo, una persistencia absoluta. Sección 1. Manipulación de datos. El secuestro de la elección. Para entender cómo se fraguó este secuestro, tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 2000. La manipulación activa ocurre cuando un organismo electoral altera a propósito los procedimientos de registro y transmisión para, básicamente, anular a la oposición. Y en el caso de Nicaragua resulta que no fue el típico sesgo político. ¿Qué va? Fue una exclusión sistémica y programada. El Consejo Supremo Electoral no esperó al día de las elecciones para hacer trampa. Manipularon el terreno de juego durante toda la fase preelectoral, configurando los sistemas informáticos y administrativos específicamente para dejar fuera de la carrera al partido indígena Yatama. Sección 2. La arqueología legal. Armando el rompecabezas. Ante este escenario de exclusión totalmente invisible, los abogados tuvieron que actuar como auténticos detectives digitales. Tuvieron que excavar entre miles de resoluciones y códigos para encontrar una verdad que alguien se había esforzado muchísimo en esconder. Y la locura de este esfuerzo se resume en un solo número: 4. 4 años enteros. Ese fue el tiempo que tardaron en armar el rompecabezas y recopilar la evidencia necesaria para que la denuncia fuera admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4 años de pura resistencia, atando cabos, testimonios y rastreando datos perdidos. Fijaos en esta cronología porque el viaje fue largo. Todo arranca en el año 2000 con aquellas elecciones regionales donde ocurrieron los hechos. De ahí pasamos a una larguísima batalla hasta conseguir que el caso se admitiera en Washington por la Comisión Interamericana en 2003. Y finalmente el proceso culmina en 2005 con la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Es la prueba viviente de que la justicia digital internacional, aunque a veces es lentísima, puede llegar. Ahora bien, ¿cuáles fueron exactamente esas pruebas que lograron desenterrar con su arqueología legal? Tuvimos 3 piezas clave. Primero, la depuración selectiva del padrón. O sea, encontraron pruebas de que el sistema informático eliminaba estratégicamente a votantes de zonas muy específicas. Segundo, unas discrepancias brutales en la transmisión de los datos. Y tercero, la joya de la corona, la falta de recurso judicial. Se demostró que en Nicaragua sencillamente no existía ninguna vía legal para apelar lo que decidía el organismo electoral. Vamos, que eran juez y parte. Detengámonos un segundo en la discrepancia de la transmisión, porque aquí está la verdadera trampa. Imaginad que sois interventores o fiscales en una mesa electoral. Tenéis en vuestras manos las actas físicas, el papel con los resultados reales que se acaban de contar delante de todo el mundo. Pero luego miráis la pantalla nacional de totalización y los números no tienen absolutamente nada que ver. Son distintos. Esa desconexión total entre el papel y la pantalla fue la evidencia innegable de que los datos estaban siendo secuestrados en el cable, en algún punto misterioso durante su viaje al centro de cómputo. Sección 3. La madre de las sentencias. El fallo histórico. Todo ese trabajo meticuloso desembocó en un clímax brutal, donde el tribunal no se anduvo con rodeos. El Estado fue declarado culpable de violar 2 pilares básicos: el artículo 23, que garantiza los derechos políticos, y el artículo 25 sobre la protección judicial. Básicamente se reconoció de forma oficial que se había utilizado toda la maquinaria del Estado y su tecnología para suprimir los derechos de un grupo concreto, y además sin darles ninguna opción a defenderse. El impacto de esta sentencia fue, sinceramente, un terremoto. Fue la primera vez en la historia que un tribunal internacional le dijo a la cara a un país: tu sistema de totalización y tus leyes electorales son herramientas de exclusión y debes cambiarlas. Es un mensaje potentísimo. Dejó clarísimo el principio de que un organismo electoral no puede comportarse como un rey absoluto e intocable sobre los datos de la gente. Tienen que existir controles. Y esto nos deja una enseñanza impresionante. ¿Y solamente fue en Nicaragua o en Alemania y en Estados Unidos? No. También hubo un intento en el caso venezolano, pero no en Venezuela con el tribunal y el sistema de justicia chavista, sino fuera, en el exilio. Adelante, doctora Guana. Quiero comenzar recordando cómo llegamos hasta aquí.
El 23 de febrero de 2018, mi estimada amiga Adriana Vigilanza, abogada venezolana en el exilio, presentó ante la sala electoral del TSJ legítimo una demanda que muchos consideraron quijotesca. Adriana pedía algo que yo mismo llevo años defendiendo desde el campo técnico, que se declarara nulo todo el sistema electoral venezolano, especialmente el voto electrónico y el registro electoral, por ser violatorio del derecho humano a votar en elecciones auténticas. Pedía también que no se celebrara ninguna elección más en Venezuela hasta contar con un árbitro y un sistema que garantizaran comicios verdaderamente legítimos. El 13 de junio de 2018, la sala electoral del TSJ legítimo en el exilio le dio la razón. El tribunal construyó su razonamiento sobre una distinción que es fundamental y que con frecuencia se pierde en el debate político. El derecho al sufragio no es simplemente el acto mecánico de votar. Puede haber voto, y de hecho lo hay, en regímenes dictatoriales. Lo que define a la democracia son las elecciones auténticas, procesos con sufragio universal, libre, directo y secreto, con árbitros genuinamente independientes y con la garantía de que los resultados no han sido manipulados. Esa distinción está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 63 de la propia Constitución venezolana. Venezuela, en papel, tiene todas estas normas. En la práctica, las viola sistemáticamente desde el año 2004. Debo ser honesto con ustedes. Cuando fui llamado a testificar en ese proceso, no estaba diciendo nada nuevo. Llevaba más de una década denunciando exactamente lo mismo que la sala terminó por declarar probado. Permítame repasar los hallazgos más importantes. El registro electoral, una ficción estadística. El estadístico Luis Genaro Mosquera demostró ante el tribunal que el número de votantes inscritos no guarda correlación alguna con los datos poblacionales del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas venezolano. Hay municipios con más votantes que habitantes, hay personas fallecidas que siguen activas en el padrón electoral, hay electores registrados con domicilios en Cuba, Ecuador, Colombia y Nicaragua, una ciudadana residente en Florida, Estados Unidos, desde su infancia aparecía inscrita para votar en el estado Trujillo, un lugar que jamás había pisado. La auditoría internacional del IDH Capel lo confirmó. Al solicitar las partidas de nacimiento de una muestra de venezolanos cedulados, el Consejo Nacional Electoral no pudo entregar ni la mitad. El registro electoral venezolano es, en palabras del tribunal, una base irreal de ciudadanos habilitados para votar. Yo diría más que directamente, es una herramienta para el fraude. Ante el tribunal expliqué algo que técnicamente es gravísimo. En el sistema venezolano, el voto que legalmente vale no es la papeleta física que recibe el elector en sus manos, sino el dato cifrado dentro de una máquina que puede ser alterado sin dejar rastro visible para un ciudadano común. Cuando el escrutinio depende de un algoritmo opaco, el principio democrático de publicidad del acto electoral queda destruido. El elector no puede verificar nada por sí mismo, debe simplemente confiar. Y esa confianza ha sido traicionada. El proceso de contratación de Smartmatic en el año 2004 fue irregular desde el inicio. Empresas sin experiencia electoral previa, conflictos de intereses evidentes y máquinas originalmente rechazadas en el estado de Nevada en los Estados Unidos. El desaparecido Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del propio CNE, lo confirmó en su testimonio, pero el golpe definitivo lo dio el director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mujica, en agosto de 2017. Reconoció públicamente que en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación con una diferencia de al menos 1 millón de electores. Como yo digo siempre y lo repito ante el tribunal, a confesión de parte, relevo de prueba. El análisis de la ley de Benford sobre los resultados del referéndum revocatorio de 2004 reforzó esa conclusión. Todos los procesos electorales venezolanos anteriores a 2004 y los de otros países cumplen con esa ley estadística. Los resultados automatizados desde el 2004 no la cumplen. No es prueba plena, pero sí un indicio estadístico sólido de manipulación. La sala también citó la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 2009, que declaró inconstitucional el voto electrónico precisamente por violar el principio de publicidad. Cualquier ciudadano debe poder verificar el proceso electoral sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. Venezuela llegó a la misma conclusión 14 años después. La sala resolvió con claridad 6 puntos muy concretos.
Primero, declaró nulo e inaplicable el sistema automatizado de votación y escrutinio para toda la elección de cargos de representación popular en Venezuela. Segundo, declaró la inconsistencia del registro electoral y ordenó al Consejo Nacional Electoral depurarlo y actualizarlo, con participación obligatoria de universidades, partidos y la academia antes de cualquier nuevo proceso electoral. Tercero, ordenó al CNE diseñar e implementar un sistema de votación fundamentalmente manual, donde la tecnología sea auxiliar, no protagónica, en beneficio de la transparencia y la confianza pública. Cuarto, exhortó a la Asamblea Nacional a designar nuevos rectores del CNE, independientes e imparciales, no vinculados a organizaciones políticas. Quinto, ordenó al Ministerio Público iniciar investigaciones penales contra rectores y funcionarios del CNE, así como por los delitos cometidos en los contratos con Smartmatic y Bitsa. Sexto, remitió copia a la Sala Constitucional para el control de constitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que imponían la automatización obligatoria. Esta información que nos ha dado el doctor Aguana también tiene que ser revisada y ser revisada en un proceso que no sabemos qué fecha va a tener, pero en el que los ciudadanos van a tener un rol fundamental, precisamente porque tenemos que empujar las instituciones que no sirven en Venezuela y las que puedan de alguna manera involucrarse desde afuera para tratar de conseguir que la representación que estuvo allí y que fue prácticamente los protagonistas de estos fraudes del 2004 en adelante puedan no tener o no gozar de impunidad. Y nos vamos hacia otro punto porque es importante entender lo que representa lo que se hizo adentro. Recordemos, el fraude no se hace en una sola fase, se hace en varias fases. Vamos a darle la bienvenida al doctor Genaro Mosquera, que nos va a explicar justamente el tema del censo, los movimientos demográficos y también el registro electoral, ese que quiere también ser imitado desde fuera de Venezuela. Adelante, doctor. Bienvenido. Desde hace más de 20 años se ha denunciado de manera documentada las irregularidades del sistema electoral venezolano. Innumerables trabajos de investigación universitaria y de instituciones acreditadas confirman mediante pruebas irrefutables que el gobierno venezolano incurrió en un fraude sistémico desde el mismo momento en que inició el control total del poder político, controlando el poder electoral y concentrando todos los poderes independientes, incluso contra el diseño constitucional. Rediseñaron el sistema electoral, lo pusieron en manos de especialistas cubanos y de empresas que compraron, entregaron la soberanía a foráneos, incluso entregó el sistema de identidad nacional para apuntalar el desarrollo de los sistemas informáticos en manos de potencias extranjeras. En el año 2003 hicimos un estudio demográfico con base al registro electoral que reveló enorme cantidad de contradicciones en los indicadores democráticos, incluyendo la estructura etaria, el cual está evidentemente distorsionada y sobredimensionada, incluso excediendo las estimaciones de la OCDE o hoy en día Instituto Nacional de Estadística. Se observaron nombres replicados con cédulas de identidad diferentes y en general una enorme irregularidad estadística que se apartaba significativamente de los indicadores poblacionales. Continuó entonces de esta manera una práctica de la gobernanza apoyada en procesos fraudulentos que sistemáticamente continuamos denunciándolos en organizaciones calificadas. En el año 2005 se presentó la irrefutable denuncia de que los 10 millones de votos emitidos
2,5 millones fueron irregulares, suficientes para alcanzar un falso triunfo basado en un cambiazo de resultados y que no produjo reclamos por parte de cierta oposición, y sin chistar avalaron el resultado e iniciaron una larga vida de colaboracionismo con el régimen. A partir de ese momento el régimen continuó perfeccionando el sistema, violando procedimientos legales. Se fue modelando acompañado de una poderosa propaganda oficial para que las personas desviaran su atención fuera del hecho fraudulento. Esa estructura entonces del registro permitió un crecimiento artificial con bases de datos inventadas. Se aprovechó de registrar 5 millones de votantes, incorporando clones extranjeros, violando todo tipo de legalidad, y hoy todavía existen cientos de miles de registros de una misma persona con diferentes números de cédula. Siguen existiendo fallecidos y siguen apareciendo personas con una edad increíblemente irrealista que votan, y acompañados con otro tipo de menudencias que rompen totalmente la estructura demográfica del país y que ya ni siquiera sabemos cuántos somos y que a nadie les interesa hacer un censo de población. Regularmente se documentaron estos reclamos y estas evidencias y se consignaron en instancias legales internacionales. Aprovechando la iniciativa de expertos en el análisis de la dinámica electoral, las documentamos y se puso de manifiesto las manipulaciones efectuadas y se comprobaron con métodos adecuados las irregularidades de cómputo, y se logró demostrar de manera convenientemente y fehaciente la violación de los derechos democráticos. Frente a esta realidad, se ratifica la necesidad de reelaborar el registro electoral, claramente integrada por venezolanos probados, incorporar a la diáspora votante al proceso de registro, limpiar el sistema para hacerlo transparente y obviamente designar nuevos directivos al CNE, debidamente comprobada su independencia y honorabilidad, fuente de confianza y de confiabilidad en el proceso electoral para una nueva Asamblea Nacional, definir una nueva estructura del Estado y de la elección presidencial. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros miembros del panel, Iñaki Gaizarain. ¿Por qué? Porque vamos a tocar. Bienvenido, Iñaki. Gracias, Maybor. Saludos a Guillermo y a Luis Manuel. Y bueno, seguimos en esta batalla por las elecciones auténticas y los retos que se nos vienen encima y que abordaremos en los próximos 2 capítulos, luego de este capítulo clave que es el crimen y qué hacer con una escena del crimen. Lo importante aquí entender cuando vamos a los tribunales es que siempre hay obstáculos. Y siempre hay obstáculos porque aquí hay muchos intereses económicos, intereses de poder. Estamos hablando de poder, del poder de los países. Porque aquí lo importante es que hay evidencias, hay indicios y hay pruebas. ¿Ya las tenemos todas? Muchos dicen que sí, otros dicen que faltan. Lo que es importante entender es que debe haber responsabilidad. Debe haber también un tribunal que permita, o varios tribunales que permitan hacer la presentación del crimen que esconde el poder y que esconde también una gran cantidad de millones o billones de dólares. Actuemos con pragmatismo y empecemos el debate porque la huella del crimen está en muchos, más allá de las computadoras, más allá de lo que no se ve, está en varios lugares. A partir de este momento, entonces, invitamos a toda la gente para que participe en este debate. Queremos leer sus opiniones y también sus propuestas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para esto? ¿Hay un tribunal? ¿Podemos llevar la evidencia? ¿Qué indicios tenemos para esto? Y también las piezas claves que nos pueden permitir demostrar, más allá de la duda razonable, que hay un crimen electoral. Guillermo, empecemos contigo. Adelante. Quiero compartir con ustedes mi visión de la escena de este crimen.
Recordemos que por lo general los crímenes tienen 3 etapas. La previa, que es la preparación del crimen, luego su ejecución y una tercera relacionada con la eliminación de evidencias. Cada una de ellas deja indicios. Por lo general, nadie ve la ejecución del crimen. Nadie ve cuando el asesino dispara la bala que impacta en el pecho de la víctima. Es prácticamente imposible llevar a un juicio una evidencia tipo pistola humeante. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hace falta la pistola humeante para que el acusado sea declarado culpable. La pregunta es entonces, ¿cómo sin existir una evidencia de este tipo se puede condenar a una persona? ¿Cómo se resuelven los crímenes? Toda investigación criminal comienza con la recolección de indicios y con ellos se constituye el llamado cúmulo indiciario. Que se condene o no al acusado depende de la robustez de este cúmulo. Los indicios son señales o vestigios sospechosos no confirmados. Las evidencias son indicios analizados y verificados científicamente. Y las pruebas son las evidencias aceptadas judicialmente que conforman o refutan la hipótesis de culpabilidad ante el juez. Aunque las evidencias siempre son de carácter probabilístico, el acusado pudo haber entrado a la tienda de armas porque le gustaba la vendedora, sirven para concluir culpabilidad. Pero para que esto pueda suceder, se tiene que demostrar que de ser el acusado inocente, la probabilidad de que todas las evidencias que se presentan en su contra hubiesen producido por casualidad era extremadamente baja. Estas deben producir un grado de certeza que vaya mucho más allá de la duda razonable. Es así como en base de probabilidades, o mejor dicho, en base a improbabilidades, es que se resuelven los crímenes. A mi parecer, desde hace años, el cúmulo indiciario contra el sistema electrónico de votación que nos impuso el chavismo es abrumador. Sin embargo, quienes por años han dirigido la oposición venezolana tomaron la decisión política de ignorarlo. Como nota al margen, y para los que aún no se han enterado que las evidencias basadas en matemáticas sí son consideradas pruebas por los tribunales, les pido que revisen el juicio que en el Chicago de los años 30 se inició contra un señor de apellido Marriott por prácticas racistas. Luego de ese juicio emblemático, hoy muchos escritorios jurídicos se dedican a conformar evidencias basadas en matemáticas forenses para presentarla ante los tribunales. Para seguir delineando la escena del crimen, les hablaré de 2 tipos de actores que intervienen en los crímenes: los autores directos y los cómplices necesarios. En el caso que nos ocupa, el testigo protegido que mostramos en el programa anterior sería uno de los autores directos. Pero para que este testigo protegido haya podido hacer lo que dice que hizo, era necesario la ayuda, por acción o por omisión, de los llamados cómplices necesarios. Sin la participación de estos, el crimen que confiesa haber cometido no podría haberse realizado. En base a lo que por años he observado, tengo la convicción de que los cómplices necesarios de los fraudes electorales del chavismo están o han estado políticos de la oposición, técnicos electorales, grupos de observación electoral, encuestadoras, medios de comunicación e incluso algún importante grupo empresarial. Pero la simple presencia de tantos cómplices necesarios no basta para explicar lo complejo que a mi parecer es la escena de este crimen. Lo que pasó en Venezuela no fue un crimen puntual. Se trata de un crimen continuo que se ha repetido por más de 20 años con muy pocas variantes y sin que se hubiese denunciado en voz alta en los grandes medios de comunicación social. ¿Cómo explicar este silencio tan absurdo, tan escandaloso y tan perjudicial para los venezolanos? La espiral del silencio es un fenómeno social que fue escrito por Elizabeth Noel Newman en 1974. Es un cepo mental y social que va contra quienes difieren de lo que un grupo dominante establece como lo correcto. El miedo al rechazo y a la exclusión social hace que la mayoría de los disidentes prefieran callar o pasarse al bando de lo correcto. Así se sobrepotencian las posturas del grupo dominante y se silencian las contrarias. En Venezuela, luego de los eventos del 11 de abril de 2002, se creó la Coordinadora Democrática, una especie de élite opositora que por más de 2 décadas
y tras varios cambios de nombre, Mesa Unitaria Democrática, Plataforma Democrática Unitaria, ha detentado la hegemonía comunicacional de la oposición venezolana. Esta élite impuso la premisa que por años ha normado la lucha contra el chavismo. La única salida es electoral. Y como habían establecido esta premisa, se esforzaron en llevar a la gente a votar y en evitar la abstención. Si la gente sabe que el sistema es fraudulento, no van a ir a votar. Eso decían. Esta forma de razonar fue la excusa perfecta para que desde la oposición se ocultasen todas las trampas que hacía el organismo electoral. Esto trajo como consecuencia que se impusiera la política del dejar hacer, dejar pasar. Esta solo benefició la eternización de los fraudes electorales y ha sido la columna vertebral de esta espiral del silencio. Espiral que se ha mantenido y fortalecido gracias a la existencia de un enjambre comunicacional que la defiende y la potencia. Este enjambre está conformado por medios, periodistas, propagandistas, encuestadores, politólogos, universidades, ONG, influencers y hasta bots. Ellos se han encargado de cancelar a todos aquellos que adversan la postura de esta élite. Por ejemplo, esta élite y su enjambre ha tratado de mantener oculta la relación accionaria que existió entre el gobierno de Chávez y el sistema electrónico de votación que se nos impuso. Relación que descubrió el Miami Herald. Un artículo que publicó este diario en marzo de 2004 dice: los opositores a Chávez declararon el jueves al diario Herald que se quedaron atónicos al saber que el gobierno tiene una participación accionaria en una empresa fundamental para el proceso electoral. El Estado venezolano, ¿está usted bromeando?, afirmó Jesús Torrealba, dirigente del grupo opositor Coordinadora Democrática. Esto pone en entredicho la credibilidad de este proceso. Es escandaloso. Claro que era escandaloso, pero la élite no hizo absolutamente nada al respecto. Ninguno de los grandes medios nacionales de comunicación se hicieron eco de esta noticia. Recuerden que Jesús Torrealba, o Chugo Torrealba, se autodefine como troquista y por varios años fue quien dirigió a la Mesa de la Unidad Democrática. Esta élite también le ha ocultado a usted porque el chavismo desechó 1.800.000 votos del referéndum de 2007. ¿Y por qué la oposición nunca los pidió? No le dijeron que si se sumaban los votos de las 4.542 actas que nadie quiso contar, se revertía el resultado que Tibisay Lucena había anunciado. Se ha determinado y se ha comprobado que es una tendencia que no es reversible, es decir, esta votación se va a mantener con las actas aún faltantes. Es una tendencia que se mantiene aún con aquellas actas que todavía están faltando. También ocultaron que todo esto sucedió porque un grupo de militares liderados por el general Baduel le advirtieron a Chávez durante esa noche que esa vez no le iban a permitir que se robara la elección. Más recientemente decidieron no contarle qué fue lo que realmente sucedió el 28 de julio del 2024. Pensaron que no era conveniente. Las actas que habían recogido y que daban ganador a Edmundo González habían salido de ese sistema de votación al que han decidido no cuestionar. En mi opinión, todo este entramado, parte fundamental de la escena del crimen, no surgió por la torpeza de la élite opositora, sino que nació en los laboratorios del castrochavismo. La vía para la reinstitucionalización de Venezuela y para su democratización debe pasar por dar a conocer toda la verdad, no por ocultarla por trozos. Es imperioso que quienes queremos a Venezuela y queremos en los valores de la República y en la democracia, comencemos a hacer las cosas bien de una vez por todas. Guillermo, muchísimas gracias por esa perspectiva que has planteado. Vamos a escuchar al doctor Luis Manuel Aguana, porque esto hay que empujarlo. También quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a esta hora a que opine, porque esto es un programa interactivo. Todos los documentos van a estar en la descripción de este video. Adelante, doctor Aguana. Bien. Bueno, yo quisiera en esta parte, después de haber conversado en relación con el tema de la sentencia del 13 de junio de 2018, conversar un poco acerca de lo que realmente significa esa sentencia para los venezolanos, que todos los involucrados desde el punto de vista electoral, los partidos, los políticos, todo el mundo
ha dejado esa sentencia de lado y yo creo que es sumamente importante. Al día siguiente de publicarse la sentencia del 13 de junio de 2018, yo escribí un artículo que titulé Más que una sentencia electoral, por una razón muy poderosa. Quienes solo leen el dispositivo legal, solo ven un fallo jurídico. Yo veo algo mucho mayor y me permito explicar un poco por qué. Primero, esto no es una victoria, es un punto de partida. No quiero llamar a esto una victoria que ocurrió en 2018 con esa sentencia, porque para hacerla efectiva todavía hay que seguir trabajando muchísimo. Y quiero en este momento aprovechar para recordar quienes han estado en esta lucha desde el comienzo, sin los cuales no se hubiera avanzado hasta este punto, comenzando por Adriana Vigilanza García, quien que después de 2 procesos electorales aquí en Venezuela, llevó el caso venezolano al Tribunal Supremo del Exilio y logró esta sentencia. Y por supuesto, gente como Guillermo, gente como Iñaki, gente como Maybor, gente como mucha gente que no me atrevería a hacer un listado y que prefiero no enumerar en este corto espacio porque sería injusto dejar gente afuera, pero que contribuyó para que esto pudiéramos generar esta escena del crimen como la estamos planteando ahora. Segundo, la oposición oficial ha decidido ignorar esta sentencia, como mencioné antes. Los políticos opositores aún siguen empeñados en convencer a los venezolanos de que la salida es pedir elecciones con condiciones, sin implicar que esas condiciones son imposibles de alcanzar dentro del mismo sistema que fue declarado nulo en el 2018. Hablan del nombramiento de otros rectores, como si el problema fuera quien opera la trampa y no la trampa misma. Todos, sin excepción, piden elecciones sin pasearse por el pequeñísimo detalle de que el sistema no sirve y debe ser sustituido. Espero que esto sea, a partir de hoy, un clamor de todos los venezolanos. Tercero, en Venezuela no se pueden realizar más elecciones. Así de claro. La sentencia lo establece sin ambigüedad. No se pueden celebrar nuevos comicios hasta que no se cambie el sistema, se reforme la legislación electoral y se garantice un árbitro genuinamente independiente. A eso hay que sumarle un dato que la discusión política sistemáticamente ha querido ignorar. Para el momento de esta sentencia existían más de 3 millones de venezolanos en la diáspora. Hoy hay más de 9 millones de venezolanos en la diáspora. 9 millones de personas inhabilitadas para votar, excluidos del hecho de cualquier proceso. Eso solo ya hace imposible hablar de unas elecciones legítimas. Cuarto, y mucho más importante, el orden correcto es gobierno de emergencia o otro gobierno, un nuevo gobierno, luego reforma electoral y luego elecciones. Esta es la conclusión que más incomoda a quienes viven de administrar la derrota. La salida de Venezuela no pasa por elecciones bajo lo que quede del régimen de Nicolás Maduro, llámese Delcy o los Rodríguez o como quiera que se llame. Pasa primero por un gobierno de emergencia nacional que tenga la legitimidad suficiente y la voluntad de ejecutar plenamente esa sentencia, depurar el registro electoral, como bien ordenó la sentencia y que lo mencioné arriba, implementar el voto manual, designar árbitros independientes, estabilizar el país. Solo después de ese proceso de reinstitucionalización se puede convocar unas nuevas elecciones con credibilidad. Invertir ese orden, esto es, ir a las elecciones primero dentro de este mismo sistema fraudulento, esperando que algo cambie por arte de magia, es exactamente la trampa en la que hemos caído durante más de 2 décadas. Esta sentencia no está dirigida a los políticos que nos han frustrado, está dirigida a nosotros los ciudadanos. Por eso debemos comprender la cabalidad, difundirla y hacerla valer, no permitiendo que sea enterrada por quienes tienen interés porque nada cambie. Para concluir, la sentencia del Tribunal Supremo Legítimo me enseñó, o más bien me confirmó algo que ya yo sabía desde el punto de vista técnico, que el derecho al voto sin garantías reales de autenticidad no son democracia, sino su simulacro, que una sociedad puede ser sometida no solo a través de la fuerza bruta, sino a través de la ingeniería electoral,
registros inflados, máquinas opacas, árbitros, militantes, y que el derecho internacional ya tiene las herramientas para nombrar y combatir exactamente eso. Esto no es una simple sentencia electoral, es un pronunciamiento sobre lo que significa vivir en democracia. Y nosotros, los venezolanos y todos los ciudadanos, tenemos la obligación de hacerla cumplir. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, doctora Juana. Y es importante destacar, porque mucha gente nos está preguntando desde el superchat de YouTube, que es el más inteligente de toda la red, qué piezas hay para producir lo que podría eventualmente denominarse una acusación en contra de los responsables y poniendo de manifiesto lo que es un crimen electoral que no queda en las fronteras de Venezuela, sino a nivel transnacional. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, la parte de la huella digital que está identificada por las ciencias estadísticas. Hay estudios que han logrado avanzar y definir exactamente lo que hay. Y esto es un punto muy importante de una acusación nacional, en el caso de Venezuela, o federal en otros lugares. También está la identificación de la poderosa arma digital, el código fuente y el diseño de la red de centros electorales. Vaya que pruebas tenemos y muchísimas. También no podemos dejar de lado lo que son los cómplices necesarios para ejecutar una conspiración de esta naturaleza que advierte y viola directamente los derechos de los ciudadanos. Estos son directivos de organismos públicos, corporaciones nacionales e internacionales, líderes de los partidos, iglesias, lobbies internacionales, espionaje. Y en el caso de Venezuela, hasta los militares que hacen el rol de prácticamente la custodia de los materiales electorales. También tenemos evidencias y pruebas que se han presentado en otros tribunales. ¿Cuáles son esos otros tribunales? Tribunales importantísimos, como por ejemplo los de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, han avanzado abiertamente en la presentación de estos casos en una forma muy compleja, porque el primero de los obstáculos que hay allí es el mismo poder, ese poder oculto que no tiene caras, pero que tiene muchos operadores, muchas formas de estancar todo tipo de investigación y operaciones desde el punto de vista jurídico. ¿Y cuál es el otro tema que se presenta en las acusaciones cuando abarcan un crimen de esta naturaleza? Es el daño social producido. Señores, el daño, ¿cuál fue el daño que se produjo? La diáspora, la pobreza, el terrorismo de Estado, pero más allá de eso es la violación del propio sistema. Las elecciones se convirtieron en un mero instrumento para que una élite política criminal se mantuviese en el poder. Pero los otros, los que estaban allí en la otra acera del frente, también son responsables. Y por supuesto, para cualquier acusación se requiere lo que se llama jurisprudencia, es decir, qué fue lo que pasó ya. Y nosotros lo hemos visto aquí con ustedes en Alemania, en Nicaragua y en Venezuela, pero no la Venezuela que opera en el régimen, sino la Venezuela que está operando en un cubículo muy pequeño en Miami. Esto nos lleva a entender que sí tenemos y todavía hay más tiempo para rescatar toda la evidencia necesaria, pruebas claves, dónde y quién podrá llevar esto a un nuevo estadio, el estadio que todos necesitamos. Necesitamos promover, y eso le pregunto a toda la audiencia y a todos los que nos están viendo, se debe promover la creación de una comisión de la verdad electoral. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? También, ¿cómo señalamos a la gente que es responsable? Los invitamos para que participen a esta hora y vamos a darle la palabra ahora a Iñaki Gaizarain, que nos trae también unas reflexiones importantísimas sobre el pragmatismo y la justicia internacional, si es que algún día se puede. Adelante, Iñaki. Gracias, Mayor. Bueno, ya han ido señalando ustedes una serie de elementos importantes que tienen que ver con el análisis de una escena del crimen y los pasos a seguir en el calvario que hemos denominado los tribunales. Pero déjenme hacerles una acotación rapidísima de 10 cosas que saltan a la vista en el marco de esas famosas piezas, ¿no?
Y antes de eso, deja comentar que hay un link que se dejará en la página web del canal del video que tiene que ver con el caso alemán, ¿no? Que explica de manera muy simpática y pedagógica el tema del caso alemán, cómo el Tribunal Constitucional sentenció. Ese fue un país que se adelantó al futuro que estamos viviendo nosotros. Mira, facilito. Stata, en la página web de Stata, están una serie de estudios estadísticos que se hicieron desde el 2004 en adelante. Eso está allí, se puede acceder, buscar, y allí van a tener lo que hemos denominado la huella dactilar. 2. La no realización de un censo oficial desde el 2011 es una prueba irrefutable del daño que se le ha hecho a la red de centros electorales. Esto ha permitido privilegios extraordinarios para el grupo en el poder. 3. El no acceso al código fuente, porque es un código propietario, es un indicio claro de que el software no es confiable. La captahuella como sustituto de la cédula de identidad es una prueba de que le han quitado, 1, el valor institucional al documento de identidad, y 2, han excusado con ese elemento tecnológico, usado información privilegiada en tiempo real. 5, la falta de auditorías en profundidad del sistema de celebración y del registro de electores demuestra que el sistema es totalmente opaco. Esto es algo que se puede colocar en los tribunales. La confesión del testigo es una prueba totalmente contundente. Hay que acceder a ella. Entendemos que en los tribunales de Estados Unidos está el código fuente de lo que fue aquella etapa histórica, porque este señor dejó de estar en el Consejo Nacional Electoral en 2016. 7. La emigración masiva es una constancia clara del daño electoral que ha infligido el sistema electoral, porque ha creado electores de segunda. Tú tienes aproximadamente entre 8 y 9 millones de personas fuera, de las cuales 4 o 5 millones tienen derecho a votar, pero ellos son electores de segunda. Eso es un daño estructural, es un daño incluso filosófico. Que en el 46% de las mesas no se cuenten los votos, es una acción contra los electores. Les han violado su derecho soberano de ser un actor fundamental del proceso electoral. 9. Que el voto que valga es el que está en la memoria de la máquina, contrario al principio que cualquier ciudadano tenga acceso a la evaluación de una prueba básica del voto. Y 10, para terminar aquí, la sociedad empobrecida es una clara señal del daño social. Daño social infligido porque no ha habido lo que busca una democracia es la rotación de gobiernos, cambio de gobiernos. Y esto ha terminado haciendo que la sociedad, que ha luchado fuertemente en las calles y de manera generalmente pacífica, terminó decidiendo irse del país. Daño social puro y duro. Ahí tienes 10 cosas que se pueden resumir técnicamente, hechas, bien hechas, en cómo elevar algo a un tribunal. Pero los tribunales son un tema que veremos más adelante, ¿no? Si quieres, puedes colocarme la lámina, porque voy a romper allí un esquema de, no solo lo que hemos visto hasta ahora, es que es extremadamente difícil en el caso, bueno, Nicaragua lo dijo claro. En Nicaragua no se pudo ventilar el caso Yatama, pero lograron entrar a la Corte Interamericana de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos. Nosotros tal vez, y lo apuntó Guillermo en algún momento, la famosa chequera que manejó Chávez por toda América Latina compró muchas cosas, entre ellas tribunales en los cuales difícilmente te dan acceso a una causa que se ventile desde Venezuela, ¿no? Por tanto, hice un ejercicio simplemente especulativo de pasar de la visión de los tribunales, que hay que mantenerla, pero que se va a llevar tiempo, en Nicaragua fueron 5 años, a una acción de negociación, ¿ok? Y en ese sentido preparé unas láminas para leerlas muy rápidamente, de manera que no se canse al lector, ¿no? Dame un segundito para yo adaptarme también, ¿no? Pragmatismo primero, justicia internacional después, ahí el dilema. Si quieres pasar, hay que abandonar nosotros tenemos un cuadro que tiene que, en este caso pragmático, ir por la realpolitik, hablarle a la gente que tutela Venezuela en este momento que es preferible la eficiencia que el fraude, crear un blindaje contra las acciones del TCJ, hay que liquidar el CNE y hay que tener algún elemento de acción y negociación con el factor militar, ¿no? Si quieres adelantar, en la realpolitik se impone que abandonemos la lógica del lenguaje de la buena voluntad.
Aquí hay que centrarse en la dinámica del poder. Esto es un proceso de ingeniería institucional de emergencia. Sigamos adelante. Aquí lo que estamos hablando es que el enfoque debe ser muy tecnocrático. Es decir, si aquí está haciéndose un proceso de estabilización y recuperación que implica traer cantidades importantes de inversiones, hay que tener auditorías que hagan que los manejos de los recursos sean totalmente transparentes. Eso es algo que pide la inversión, ¿no? Si quieres adelante, ¿cómo nosotros podemos pensar eficiencia versus fraude? Bueno, muy sencillo. Hay que hacer auditorías frecuentes y hay que plantearse, siguiente lámina, que nosotros debemos evitar lo que es, para evitar el caos, garantizar que el capital que se invierte cumpla sus objetivos. Ahora, en esta siguiente lámina, está planteado como decir, bueno, pero nosotros tenemos una comisión que hemos denominado en esta serie White House. ¿Por qué no se plantea el liderazgo? No plantea, en este caso, directamente factores que han tenido una relevancia importantísima en el reciente plazo, de hace poco para acá. El grupo, la plataforma de María Corina, no plantean una negociación de altura con la comisión White House. Una junta electoral transitoria, es decir, porque todo proceso democrático en el tiempo debe terminar en una negociación que cambie la Constitución, ¿verdad? Refunde la República. Pero bueno, hay que crear un paso intermedio, un paso transitorio, porque no se crea una junta electoral transitoria donde el presidente de la junta sea nombrada fundamentalmente por el grupo que lleva el tutelaje del país, se elija un diplomático con amplia experiencia, porque hay 8 millones, 5 millones con posibilidades de votar en el exterior, que implica un manejo de lo internacional que sea de primer orden, un experto obviamente informático acreditado, todos ellos, por cierto, venezolanos sin sanciones, 3 miembros de partidos políticos y un abogado experto en arbitraje. Si quieres pasar a la siguiente lámina, una junta de esta naturaleza tendría algunos beneficios. Hay un equilibrio entre lo técnico y lo político y el tutelaje. 2, buscaría un trabajo que permita que no haya vicios. Nuestra historia es una historia de vicios, en el caso electoral, pero en general en el caso de la administración pública. Y esta junta sería totalmente transitoria. Desaparece al cumplir su misión. Sí, si me puedes poner la siguiente lámina. Pero una junta de esta naturaleza tiene un problema serio, porque siempre hemos tenido un Tribunal Supremo de Justicia, ojo, en este país que desde el 2004 no tiene autoridades legítimas, sí tiene un grupo en el poder. Eso sí está allí. Es un elemento fáctico y ese grupo logra que ese TSJ, que ellos dicen que es el que vale, ¿verdad? Y no el legítimo de la Asamblea de 2015, sabotee las decisiones que se tomen. Por tanto, si puedes pasar a la siguiente lámina, tiene que haber ahí muy claro que una sentencia del TSJ que interfiera con la Junta Electoral Transitoria será considerada un acto de obstrucción y tendrá consecuencias. Si quieres seguir, por supuesto, para que la Junta Electoral Transitoria tenga el valor histórico del momento, hay que liquidar el CNE. A mí me llama mucho la atención que el liderazgo de la oposición, incluido el liderazgo de la plataforma de María Corina, habla del CNE, pero el CNE como tal son siglas del pasado. Nosotros queremos presente y futuro mejor. El CNE es una historia de una tragedia del país. Debe ser eliminado, debe ser intervenido y liquidado. ¿Cómo haríamos nosotros eso que está allí? Si puedes pasar a la siguiente lámina. Hay que buscar nombrar en un acuerdo con Estados Unidos, y Estados Unidos es el que se acuerda, es el que se encarga de ponerse de acuerdo con el grupo en el poder, porque está una oposición con un liderazgo muy claro, también hay una fragmentación, hay un grupo en el poder que tiene sus divisiones internas, pero hay un actor internacional que el 3 de enero dijo: aquí mando yo, y ese grupo tiene que crear la decisión de un síndico liquidador. Si puedes pasar a la siguiente lámina. ¿Qué hace un síndico en este caso? Bueno, muy sencillo. Toma física y digital de áreas.
CNE, aquí hay dos áreas fundamentales en este caso. El Consejo Nacional Electoral y el SAIM, que es donde está el sistema de saludad. Se realizan auditorías en profundidad y se inicia un proceso penal. Por supuesto, no podemos especular sobre la parte penal. Eso sale una vez que tenga el informe de la intervención. Y posteriormente, si puedes pasar a la siguiente lámina, tú tendrías unos beneficios fundamentales, en este caso, para todos, para la nación y, por supuesto, para el tutelaje. 1, información real de los cedulados. 2, pasaportes entregados a personajes sospechosos. 3, tendríamos ya un registro electoral limpio. Esa parte es fundamental cara al futuro, cara a la refundación de la República, etc. Siguiente lámina. Pero tenemos un problema. No solamente el TCJ es un problema, porque en el fondo el problema más serio es el poder militar. El chavismo, al fin y al cabo, tenía una fachada civil, pero en esencia era un partido militar que controló el país durante 20 y pico de años. Si puedes pasar a la siguiente lámina, allí indudablemente toda negociación de coyunturas de transición implica cosas que no nos gustan escuchar. Pero bueno, habría que plantearse auditorías que no tengan juicios a militares, juicios administrativos. No estoy hablando aquí de los militares que han violado los derechos humanos con tortura y muerte. No, estoy hablando del tema electoral. Desaparición del plan negociación. Esa negociación implica el plan de república desaparece. Que la policía civil bien coordinada sea la que proteja los centros electorales y además que quede claro una vez por todas que los miembros de mesa, con el presidente a la cabeza, son la autoridad de la mesa de votación. Si puedes pasar a la siguiente lámina. Esto tiene que quedarle muy claro a los militares. Negociamos con inteligencia, tú preservas cosas. No negociamos con inteligencia, bueno, tocará seguir investigando tu familia, tus activos y el día menos pensado, tu destino fuera del país, ¿no? Y para ir finalizando, si puedes pasar, la pregunta, claro, esto acuérdense que es un ejercicio estrictamente especulativo. Si los tribunales no son un camino de tipo que vamos a paso morrocoy, nosotros tenemos una comisión White House y hay que negociar. Y hay que negociar en términos pragmáticos. Es el pragmatismo transaccional la salida en el corto plazo. Yo creo que habría que considerarlo como muy posible. Y muy posible, y también yo creo, porque es que se están presentando algunos posicionamientos por parte del equipo de María Corina de realizar, por ejemplo, un CNE ad hoc, un registro electoral paralelo, sin tener agencia para ello. Y creo que esto nos va a llevar más bien a otro punto, porque eso carece de imparcialidad. Es un grupo, un movimiento político que busca sustituir o tomar el poder, que está bien. Está bien, el tema es que esto es un asunto de Estado, de agencia gubernamental, que tiene que hacerse con la participación de todos los grupos y no de uno. Creo que este punto lo tenemos que discutir a futuro porque nos va a llevar también a otras conclusiones. Pasemos al debate final, porque a fin de cuentas, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y esto está especificado en la Constitución venezolana, pero también en muchas constituciones de muchos países. Particularmente en el caso de Venezuela es el artículo 5 de esa Constitución. Pero ¿hasta qué punto sin instituciones puede haber, por ejemplo, el tribunal que estamos planteando? Es decir, que haya un proceso, digamos así, un proceso en el que se identifique todo lo que hemos planteado y lo que pueda traer el resto de los grupos que forman parte de esa sociedad civil organizada para discutir este punto. ¿Será la sociedad venezolana un tribunal? ¿Es posible plantearlo? Vamos a las reflexiones. ¿Será la sociedad venezolana un tribunal motivado a que no hay tribunales? Vamos a tomar la opinión de nuestro panel de manera rápida. Adelante, doctor Luis Manuel Aguana. De mi anterior intervención,
que tenía que ver con el tema del gobierno de emergencia. Para que los aliados pudieran llegar al juicio de Nuremberg, tuvieron que ganar la guerra. Es decir, primero hubo un corte, se acabó el Tercer Reich y entonces vienen los culpables. ¿Quiénes son los culpables de todo este desastre? Entonces, allí entonces entra el concepto que tú mencionaste anteriormente de una comisión de la verdad. Es necesario una comisión de la verdad, no solamente en el área electoral, en el área financiera, quién se llevó el dinero, quiénes fueron los responsables de la destrucción de PDVSA, quiénes fueron los responsables de la destrucción generalizada del país y de todo el parque industrial. Es decir, aquí en Venezuela hay que hacer una completa investigación. En el caso electoral, que fue uno de los que es una de los pilares fundamentales del sostenimiento del poder de estos criminales, hay que hacer una investigación muy precisa. Y allí es en donde esta presentación de Iñaki es muy buena, porque precisa los elementos y precisa exactamente cómo es que debe ser un nuevo sistema electoral, no plan república, como tiene que haber unas elecciones manuales. Ahí la sentencia del Tribunal Supremo en el exilio del 13 de junio de 2018 funcionaría perfectamente. Es decir, allí estableceríamos las bases sobre las cuales se construiría un nuevo sistema electoral para Venezuela. Pero es muy importante que primero exista otra cosa. Ahora, eso hay que contextualizarlo. Y lo contextualizo dentro del tutelaje que existe en este momento con los Estados Unidos. La Comisión White House, que es la que llama Iñaki, que es en donde se están realizando las diferentes decisiones de lo que tiene que ver con Venezuela. Nosotros no estamos ahí. María Corina no está ahí. Es decir, ellos están tomando decisiones y la oposición, que se supone que es la que representa a la mayoría de los venezolanos, no está allí. Entonces eso significa que, y no está allí, parece que no quiere estar, porque todos los indicios apuntan a que ha tomado la gente de María Corina y sus seguidores han tomado cierto partido por la oposición de Trump en los Estados Unidos. Entonces se pone la cosa muchísimo más complicada porque no estamos yendo en la misma dirección. Entonces la situación primero tiene que haber una cierta sintonía entre el tutelaje que está haciendo los Estados Unidos y, por supuesto, a quienes supuestamente deben representarnos a nosotros en una posición. Están haciendo cosas como este empadronamiento que tú comentaste, están asumiendo cosas que deberían venir posteriormente a una toma del poder. Es decir, están completamente desorientados en ese sentido. A mí me preocupa muchísimo eso, porque asumir la identificación de los venezolanos es una responsabilidad que no le corresponde a un parcial, no le corresponde a un particular. Tienes que tener el poder para hacer eso. Entonces la situación aquí es complicada, es compleja y que amerita una discusión posterior en relación con esto. Creo que es importante ese planteamiento. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a esta hora para que nos dejen sus comentarios. Adelante, Guillermo. Yo lo que veo con mucha preocupación es que después del 3 de enero, lo que he visto de parte de la oposición venezolana, una especie de palos de ahogado, ¿no? Son unas cosas que no han tenido una hilación, no ha habido una sincronización con la administración Trump para encarrilar a Venezuela hacia donde todos queremos nosotros que vaya, que es hacia que se restituya primero el Estado de Derecho y la democracia y haya elecciones. Eso no ha habido, más bien yo lo que he visto es una especie de tira y encoge entre el comando de María Corina y Trump, y creo que hace falta que eso cambie, ¿no? Yo creo que todos tenemos, o por lo menos lo que no estamos esperando un puesto, lo que queremos es la recuperación de Venezuela, o sea, que vuelva a la república y vuelva a la democracia de Venezuela, lo cual hay que hacer muchas correcciones, hacer las cosas muy bien para que eso suceda. No lo podemos hacer si no tenemos la fuerza de quienes están tutelando Venezuela. Porque si no tenemos esa fuerza, cualquier cosa que se escriba, pues es simplemente papel mojado.
pero es de buenas intenciones no se llega al cielo. Okay, o no llegamos a donde tenemos. Necesita tener buenas intenciones, tiene que haber sentido del realismo y yo no lo estoy viendo sinceramente. Creo que hace falta que se estructure un grupo que pueda interactuar con la administración Trump de forma fluida e incluso sin tomar partido político, tomando partido por la recuperación de Venezuela y por la democracia, ¿no? Y creo que hay que empezar a hacer las elecciones ya, pero empezar a hacer las elecciones ya significa empezar a poner una serie de cambios que van a ver qué tiene que ver el Tribunal Supremo de Justicia, qué tiene que ver con esto, que puede llevar muchísimo más tiempo del que la mayoría quisiera. Todos quisieran que fueran 5 meses, 6 meses, 8 meses si era la elección. Pero este proceso puede tomarse muchísimo tiempo, pero hay que hacerlo bien. No se puede seguir haciendo las cosas a la machimberra porque ha salido extremadamente mal. Ahora, otra cosa que yo he visto a lo largo del tiempo es que los de la Mesa Nacional, la gente de la MUT, la Mesa Unidad Democrática, ellos se han esmerado en tapar todo el problema electoral. Yo creo que ahorita tenemos una oportunidad tremenda con el Tribunal Supremo en el exilio que tomó el tema, está al tanto de lo complejo que es todo esto, no solo para poner allí el caso como lo puso Adriana Vigilanza. Ojalá retome el caso y no solo que tenga una decisión, sino que todo lo que allí se ventile se exponga a todos los venezolanos y a todo el mundo. Y que incluso esta gente recoja información de todo lo que se está pasando en los juicios en Estados Unidos, el fraude que están analizando lo que pasó en el 2020 y están hablando de los fraudes, se están comentando todos los fraudes electorales en el 2020 y en los Venezuela a través de los últimos 20 años. Todo está saliendo allí documentado en varios de los estados donde se está siguiendo este juicio. Yo creo que hace falta poner todo eso y mostrarlo a la gente, que es lo que nunca hizo la Mesa de la Unidad Democrática. Cuando se muestra a la gente, señores, el juez va a ser usted y va a ver eso y le va a exigir a los partidos políticos hasta que esto no se solucione y esto no se cambie, no podemos ir a elecciones. Y yo creo que el Tribunal Supremo en el exilio, que lo único que tiene es que la Mesa de la Unidad Democrática lo apartó, lo ninguneó, lo execró por un solo hecho. Porque en un juicio que hizo contra Maduro, puso la luz pública que a Enrique Capriles Odebrecht le había entregado $15 millones. Eso bastó para que lo execrara. Eso fue un error garrafal de la dirigencia política venezolana. Retomemos eso, mostremos todo y que los mismos venezolanos y el mundo sea el juez de lo que está pasando y que sirva para esto el Tribunal Supremo en el exilio. A mí me parece, por ejemplo, que uno de los puntos claves que debe utilizarse para la reconstrucción de una Venezuela donde la legitimidad de las autoridades sea completamente clara y transparente es, por ejemplo, ¿quién paga? ¿Quién paga? Porque de allí se va a determinar lo que va a ocurrir en un futuro. Lo que tenemos ahora lo pagan los carteles, lo pagó la Liga Árabe, lo pagó el régimen de los Castros, porque recuerden que cuando Hugo Chávez llega al poder, ahí estaba el modo de financiamiento para controlar un proceso electoral y un país, y las reservas petroleras, y las reservas de oro de coltán, etc. En estos momentos, donde hay tanta preocupación sobre cómo será esa Venezuela, nosotros tenemos que entender también que hay muchos grupos, muchos potencias, pero también criminales que quieren pagar esa transición. ¿Y la quieren pagar por qué? Porque la quieren controlar. ¿Y la quieren controlar porque los venezolanos somos? No. Quieren controlar la reserva de petróleo más grande del mundo y las riquezas y los contratos. Eso es lo que está ahí detrás, para que sepan. Venezuela se convirtió en eso, a nivel internacional. Entonces, ¿quién paga todo, no? Y aquí creo que forma parte, y esto es un elemento clave, ¿quién paga? Porque el régimen en el 2004 pagó la creación de un sistema electrónico para salvarse el pellejo. Luego ha pagado conciencias, ha comprado
gente, tribunales, países, etcétera, para esto. Pero si la transición va a ser y un corte transversal de todo para pasar a un nuevo estadio transparente, digno, ¿hasta qué punto vamos a aceptar que haya oscurantismo en el pago de campañas electorales, de movimientos, lo que sea? Tiene que ser todo transparente, porque repito, el financiamiento de campañas electorales o de operaciones de toda naturaleza para obtener el poder y que no esté frente a los ojos de los venezolanos es fraudulento. Adelante, Iñaki. Estás mudo. Gracias, Llano. Sí, el tema es complejo porque cuando los tribunales que pudieran hacer algo son temas que se pueden llevar muchos años, el pueblo tiene que tomar decisiones. Yo recuerdo, porque siempre me llamó mucho la atención, en el caso de la época de la India, el monopolio de la sal que tenía Inglaterra, que el liderazgo de aquel entonces, hasta que apareció una figura como Gandhi, que fue poco a poco creando un contacto con la sociedad de la India, hizo aquella marcha famosa de la sal, en la cual simple y llanamente caminó durante no me recuerdo cuántos días, fue bastantes días, por una zona hasta llegar al lugar donde él iba a hacer un acto simbólico, que era agarrar la sal con su mano y decirle a la gente, la sal es nuestra. En este caso, yo creo que simbólicamente, porque estos son símbolos, lo primero que debe rescatarse es que el ciudadano debe tener una papeleta en su mano y decir, yo cuento mi voto. Hay que rescatar ese valor, porque el síndrome de Estocolmo, que ocurre de muchísimas maneras, en el caso electoral vino inducido obviamente por los militares y después por los cómplices necesarios que vieron en las elecciones dos cosas. Una, si me opongo a los militares me meten preso y siempre el miedo es libre. Y dos, bueno, las elecciones son negocios. Negocios a costilla de la gente, porque al fin y al cabo, cuando se pudre un sistema, las consecuencias la paga no el rico, porque los ricos se van del país y se acabó. La paga la gente la hemos pagado los venezolanos que hemos tenido que salir del país, la ha pagado la gente con la pobreza inmensa que se ha dado en los últimos años. Y en ese sentido yo creo que es difícil, tenemos una oposición con dificultades. La plataforma María Corina, la cual yo creo que ha hecho un esfuerzo inmenso, pareciera que no tiene un puente adecuado en este momento con la Comisión White House, por X razones que no vienen al caso comentar hoy, pero digamos, esa cara más visible de lo que fue el proceso desde las primarias para acá, debería ser una cara en la cual se colocara directamente sobre el objetivo de negociar un proceso de transición. Tú dijiste algo fundamental, que es que la transparencia, y por eso yo planteé en esa especulación de lámina, auditoría para todo, porque detrás de las campañas electorales hay muchísimos intereses en juego, que son capaces de quitarle a la ciudadano común y corriente la sal, que es el voto, en este caso, ¿verdad? Y vendérselo además de la manera más hermosa posible, porque para vender son buenos, y el chavismo fue de primer nivel en ese sentido. Una persona, la captaguaya, una persona un voto, y era una mentira tecnológica además, ¿no? Entonces yo, bueno, cierro en ese sentido diciendo que necesitamos un poco esas figuras históricas que han movido, ¿verdad? Y que lo hagan, y nosotros pues juguemos también nuestros roles. Nosotros lo hemos venido haciendo porque hemos sido perseverantes, y en honor a ello pues no debemos olvidar a nuestras personas que han estado, como dijo Luis Manuel antes, al pie del cañón, y aquellos que también se han despedido, que ya no nos acompañan en la tierra, que ha sido un trabajo fuerte y sigue siendo un trabajo fuerte porque es arar en el mar a veces, ¿no? Si es posible, pues coloquemos una reflexión en un video que tiene que ver con dos casos, ¿no? Porque yo creo, así como Gandhi hizo la Marcha de la Sal, pues hay gente que tomó decisiones, y en este caso en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay dos mujeres, por cierto, mujeres que tomaron decisiones. Una fue apoderarse de una máquina electoral para ver qué había en la memoria de esa máquina, y la otra fue una abogada del presidente Trump,
en ese momento había dejado de ser presidente, que trabajó por demostrar que había unos fraudes electorales y también le impusieron condiciones. Entonces, eso está debidamente documentado. Colocaremos en la página web las búsquedas que se hicieron en función de que la gente entienda qué pasó en un caso y en el otro, en qué estatus están, pero es una reflexión que yo creo que es importante. La gente tomó acciones, la abogada como abogada y la otra persona como persona que estaba en una mesa electoral. La documentación nos plantea un concepto fascinante, la caja negra electoral. Esencialmente es el argumento de que los sistemas de hardware y software que son cerrados o propietarios impiden una auditoría pública real. Como no se sabe exactamente qué pasa con el voto una vez emitido en la máquina, el proceso se vuelve totalmente opaco. Y según el análisis que resultante en los Estados Unidos, el documento detalla de forma totalmente objetiva las consecuencias de dos casos legales que estuvieron sumamente polarizados. Por un lado, tenemos a Tina Peters en Colorado, donde el proveedor principal era Liberty Vote USA, anteriormente conocido como Dominion. Peters decidió copiar el disco duro de una máquina de votación porque estaba frustrada con el proceso y quería exponer la opacidad de este software. Por este acto fue sentenciada a 9 años de cárcel, aunque hay que destacar que Donald Trump anunció un indulto federal para ella. Por otro lado, está el caso de la abogada Sidney Powell. A pesar de enfrentarse a un proceso de inhabilitación por parte del Colegio de Abogados de Texas por sus demandas sobre las elecciones, la acción fue desestimada. ¿Por qué? Pues debido a fallos y a la incompetencia procedimental del propio colegio. Además, Powell admitió responsabilidad penal en el estado de Georgia por acceder a equipos electorales y también tiene un indulto presidencial previsto para 2025. Y fijaos en este detalle legal tan llamativo que expone el documento. La carta de disculpa que se le exigió a Powell para su acuerdo judicial en Georgia tenía exactamente 13 palabras. Me disculpo por mis acciones en relación con los eventos en el condado de Coffee. Ya está, súper genérica y extremadamente breve. El punto clave que resalta la fuente aquí es que, a pesar de toda la controversia, su licencia de abogada en Texas permaneció intacta y que ella nunca admitió ante un tribunal que sus afirmaciones públicas sobre un fraude masivo fueran mentiras. Sección 5. TN. Conectando Colorado con Caracas. Y aquí es donde trazamos la línea crucial que conecta estos procesos judiciales en Estados Unidos directamente con el sistema electoral venezolano. El texto original habla de un testigo venezolano en el caso de Tina Peters, al que llama la joya de la corona. Esta persona fue nada más y nada menos que el jefe técnico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, durante más de una década, desde 2003 hasta 2016. Según los datos del documento, este testigo explicó con todo lujo de detalles, bajo juramento, cómo el CNE manipulaba los resultados electorales aprovechando exactamente las vulnerabilidades de este sistema de votación. La conclusión de esta discusión del día de hoy y de este episodio de la serie Elecciones Soberanas del 22X tiene que traernos a pensar y a reflexionar justamente sobre Venezuela. Venezuela es un país bizarro, sin autoridades legítimas desde el 2004, sin soberanía nacional. Y lo más preocupante aún, estamos jugando en el mismo tablero electorero. Vamos a ganar con esto, vamos a cambiar, vamos a producir una transformación de lo que queremos, de lo que quieren los venezolanos que están en el apartheid electoral afuera y los que están adentro. Eso es realmente lo que estamos buscando, un cambio gatopardiano, o podemos hacer las cosas diferentes si asumimos el protagonismo y la responsabilidad y se trabaja de manera abierta y transparente. Hay muchos que dicen que en política nada puede ser transparente, pero yo creo que desde el punto de vista del rol ciudadano sí lo puede ser. Exigir. Exigir porque les recordamos a los políticos, a los que están dentro de la corporación criminal y los que quieren sustituirlos, que en estos momentos Venezuela enfrenta un alto grado de realidad y, como decíamos, de pragmatismo. Y eso ubica a todos los actores que están involucrados en las acciones a una doble responsabilidad. Uno, consigo mismos y aplicar, si se tiene todavía, un alto grado de ética. Y dos, limpiar, ser transparente, mostrarse lo que son, sin mentiras, sin caer en el mismo comportamiento. Porque de lo contrario, pues no va a producirse un cambio, o al menos el cambio que estamos esperando y por el que se quiere trabajar. Hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que ha estado presa,
hay mucha gente que ha estado en el exilio y mucha gente que ha sufrido los estragos de este Estado terrorista. Nos merecemos otra Venezuela, clara, sincera, y eso es lo que estamos buscando todos aquellos que hemos trabajado y que hemos puesto un puntito para entender la situación, hacer un diagnóstico y tratar de buscar salidas posibles y pragmáticas. Sí, y bueno, y sobre todo esto, los invitamos a seguir conversando. Vamos a despedir nuestro maravilloso panel. Muchísimas gracias, doctora Juana, por estar con nosotros. Gracias, Maybor. Esto pique y se extiende. Vamos a seguir conversando de esto en la serie y vamos a entrar en más profundidades para que la gente tenga un panorama completo. Muchísimas gracias de nuevo. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Maybor. Y miren, no queda más nada que seguir peleando, más cuando uno ve todos los horrores que están sucediendo en Venezuela. A eso hay que ponerle un fin. Y yo creo que ver todas esas injusticias que poco a poco se nos van mostrando tiene que darnos ánimo para seguir en la lucha. Así es, Iñaki. Gracias, Maybor, por darnos esta oportunidad de seguir evangelizando en aquella cosa tan sencilla como es el voto soberano en el manejo de una democracia sana y con futuro. Así es, y esa es la que vamos a construir. Nos vamos a despedir porque, como decimos, esto apenas empieza. Con este avance del próximo capítulo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta oportunidad y, por supuesto, también le damos las gracias a todos aquellos que participan a través de todas nuestras plataformas y nuestro equipo maravilloso de Sin Filtros Geopolítica. Nos vemos en las próximas y ahí los dejo con lo que hay. Ese nuevo episodio de esta serie que está transformando muchas conciencias. En el próximo capítulo analizaremos el plan electoral transitorio para Venezuela bajo la tutela de la administración Trump. Básicamente, el documento proyecta que desde enero de 2026 el país estaría gestionado bajo influencia directa estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, dibuja aquí 3 etapas clave que culminarían en esa ansiada transición democrática. Claro, el gran objetivo es buscar qué consensos hacen falta para sellar este superacuerdo con Estados Unidos. Y para lograrlo, este texto es como una hoja de ruta total, con 6 puntos transitorios innegociables. El primer punto marca una agenda estricta. Hay que intervenir y darle la vuelta a organismos estratégicos del Estado. Esto conecta directo con el punto 3, una intervención brutal y profunda específicamente sobre el CNI y el SAIME. La idea es montar una comisión especial y una junta transitoria para garantizar elecciones 100% transparentes. Ojo a los puntos 2 y 4, son clave porque buscan dar poder a actores muy específicos ahora mismo. Por un lado, se elegirán expertos internacionales para liderar un plan súper exhaustivo de intervenciones y auditorías. Por otro, toca impulsar a los partidos políticos, activando un fondo de dinero público para financiarlos. El quinto punto va directo a la seguridad, estableciendo sanciones durísimas para los organismos policiales. Es decir, castigo fulminante a cualquier fuerza que reprima manifestaciones pacíficas, sobre todo las de tipo electoral. Y para terminar, el sexto punto exige pactar un cronograma electoral hiperestricto para 2027 y 2028. Un pacto enorme que obliga a alinear a la administración Trump, al grupo en el poder y partidos. Con tanta fricción histórica entre ellos, ¿será realmente viable ejecutar sobre el terreno un plan tan complejo? Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.